Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Entonces, en gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, deseo informarles que durante las 3 próximas semanas no estaré predicando como hago normalmente, sino que voy a estar presentándoles un estudio bíblico. Les voy a estar presentando un estudio bíblico que el Señor me dio convicción de él en el año 2014. Pero estamos en el 18. En el 2014. Y este estudio trata con diversos temas, pero en específico trata con el día que el Señor exige que su pueblo se reúna para escuchar la palabra de Dios y para alabar su santo nombre. Amén. Así que es un estudio bíblico bastante extenso y al final de estas 3 predicaciones o estas 3 presentaciones que le haré, si ustedes desean obtener una copia del estudio, yo se los puedo dar por escrito, porque hice un libro acerca de esto. Amén. Así que manteniendo esto en mente, como he predicado en numerosas ocasiones, todo cristiano fiel debe y tiene que crecer espiritualmente. Todo cristiano fiel debe y tiene que examinar la palabra de Dios con detalle para evitar caer ¿qué? En las trampas del enemigo. Y es como nos dice la palabra en Oseas 4:6, que nos dice así: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y habiendo dicho esto, estoy aquí para informarles que nuestro ministerio ha cometido un error doctrinal. El ministerio El Nuevo Pacto ha cometido un error doctrinal. Pero deseo que quede bien claro que no ha sido un error salvífico. En otras palabras, que no ha sido un error que detenga nuestra salvación o que tenga que ver con nuestra salvación. Amén. Pero gracias a Dios que en su infinita gracia y misericordia, Él nos ha dado convicción de su palabra y nos ha conducido al camino. ¿Para qué? Para que podamos arreglarlo. Amén. ¿Cuál ha sido nuestro error? Nuestro error ha sido seguir doctrina y tradición de hombre en vez de seguir lo que la Biblia claramente nos enseña acerca del día de reposo, el Sabbat. Escuchen bien, hermanos, porque antes de proceder deseo que quede bien claro que nosotros no aceptamos ni estaremos adoptando la doctrina de los adventistas del séptimo día. Amén. Quiero que quede bien claro eso. Porque a pesar de que estas personas guardan el Sabbat o guardan el día de reposo, siguen una cantidad de doctrinas de hombres inventadas que sería imposible que yo cubriera con ustedes en este corto tiempo todas las cosas que ellos hacen, porque ellos siguen las doctrinas de Ellen White, que fue una de las fundadoras. También quiero que quede muy claro que nosotros no estamos adoptando una doctrina legalista, porque no estamos adoptando una doctrina legalista, ya que el legalismo no salva. Solamente existe un Salvador y solo por obra y gracia de Dios somos salvos. Amén. Solo por obra y gracia de Dios somos salvos. Es por eso que alcanzamos la salvación. Y esto queda bien claro en Efesios 2, del 8 al 9, que nos dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así que deseo que quede extremadamente claro que no estoy diciendo que tenemos que convertirnos en estrictos y exclusivos seguidores de la ley. La realidad es que ningún hombre ha podido cumplir con toda la ley de Dios. Y fue exactamente por esa razón que Dios envió a su Hijo Jesucristo, el único que pudo cumplir toda la ley, porque ninguno de nosotros podemos cumplir con toda la ley.
Si no hubiera sido por nuestro Señor, que lo cumplió todo, nosotros no tuviéramos la salvación. Amén. Ahora, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, encontramos que el Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Yo he venido para abrogar, sino para cumplir. Y quiero que nos fijemos aquí en este detalle. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dile que tienes al lado: Jesús vino a cumplir. Porque a primera vista esto aparenta perfecto, ya que si el Señor cumplió la ley por nosotros, esto significa que no existe más nada que nosotros tengamos que hacer. Si el Señor cumplió toda la ley, esto quiere decir que estamos libres de hacer lo que queramos. Porque ya no vivimos bajo el pacto de la ley, sino que vivimos bajo el pacto de la gracia. Así que el pecado no existe, ya que por definición el pecado es la infracción de la ley. Pero la realidad de todo es que nosotros no estamos libres de la ley. No estamos libres de la ley. Cuando examinamos el significado de la palabra cumplir, encontrada en este versículo, cuando el Señor dijo que Él vino a cumplir, dile a la persona que tienes al lado: el Señor vino a cumplir. Cuando examinamos esta palabra cumplir, de su origen en la palabra griega pleirao, esta palabra se define como para ser completo, para llenar, es decir, para llenar al máximo. Número 2, causar que abunde, proporcionar o facilitar liberalmente. Número 3, para llenar a la cima, de modo que no quede más nada deseado, llenar hasta el borde. Esta pequeña definición y esta pequeña exploración de esta palabra nos permite entender que el Señor, en vez de quitarle a la ley de Dios, hermanos, lo que hizo fue moverla a un lugar superior, a un lugar más alto. Amén, la elevó. Dile a la persona que tienes a tu lado: el Señor elevó la ley. Por ejemplo, observemos lo que el Señor nos dice acerca del sexto y séptimo mandamiento. Dice Mateo 5, 21 al 22. Este es el sexto mandamiento. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Ok, este es el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento dice así, que es el 27 al 28, en el mismo capítulo, dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo quiero que nos demos cuenta de lo que el Señor está haciendo aquí, hermanos, porque creo que con estos dos pequeños ejemplos todos podemos entender que el Señor elevó la ley de Dios a un nivel superior. Escúchenme bien, a un nivel superior, ya que Él nos está diciendo que podemos pecar o ofender a Dios con solo un pensamiento o una mala intención. Y es por eso que yo siempre digo: todos tenemos de que arrepentirnos, porque todos aquí tenemos malos pensamientos, todos aquí en ocasiones tenemos malas intenciones, todos aquí pecamos. Pero a pesar de que esto está más claro que el agua, todavía existen muchos que predican y enseñan que Cristo abolió la ley. ¿Cuántos han oído de eso? Porque hay pastores que dicen: no, Cristo abolió la ley, eso no hace falta cumplir la ley. Existen muchos que lo hacen y con frecuencia usan Efesios 2:15 para apoyar o reafirmar su posición. Pero vamos a examinar este versículo brevemente para ver si tienen razón o no. Amén. Efesios 2:15 nos dice así: aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y a primera vista, tal parece que todo aquel que trata de reafirmar su posición de que Cristo abolió la ley, solo se fija en las primeras palabras de este versículo y no se fija en lo demás. Digo esto porque cuando se toma el tiempo de analizar el versículo en contexto, es decir, los versículos del 11 al 15, no es difícil discernir que en su carta a la iglesia en Efeso, Pablo no estaba diciendo a los cristianos de ese entonces que Cristo había abolido toda la ley y los 10 mandamientos. Amén. Porque los 10 mandamientos es la ley de Dios. ¿Me están entendiendo? Vamos a hacer una separación aquí. La ley de Dios y la ley que siguen los judíos. Amén. Sino que el apóstol a lo que se estaba refiriendo es a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En otras palabras, las leyes que gobernaban las ceremonias y rituales antes de la muerte de Cristo, las cuales causaban una separación entre ¿quién? Entre los gentiles y los judíos. Pero con su muerte en la cruz, escuchen bien, con su muerte en la cruz, Jesucristo abolió la ley del sacrificio por los pecados. Con su muerte en la cruz, Jesucristo abolió la ley de el sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Hermanos, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Dice la palabra de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de él no hace falta más sacrificio, porque él fue el sacrificio perfecto. Pero a pesar de que los cristianos no tienen que cumplir con los rituales y ceremonias encontradas en las leyes mosaicas, esto no quiere decir que podemos completamente descartar la ley de Dios. Quiero que entiendan bien esto. No puede decir que podemos descartar completamente la ley de Dios. La realidad es que tenemos que cumplir con las enseñanzas de Jesucristo y con la palabra de Dios en su totalidad. Y no solo en lo que nos conviene. ¿Hacia dónde me dirijo con todo esto? Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios ahora en el día de hoy. Y yo quiero que pasen conmigo ahora a Isaías 66 y vamos a leer del 22 al 23. Isaías 66 del 22 al 23. Porque aquí es donde está la carne de la palabra de Dios. Aquí es donde está nuestro alimento sólido. Aquí es donde está el mensaje principal. Amén. Isaías 66 del 22 al 23. Amén. Y dice la palabra de Dios así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y esto no es algo que inventó Isaías, dice, dijo Jehová. Y ahora, ¿por qué escogí este versículo para el estudio bíblico que he hecho? Hermanos, escogí este versículo porque en él encontramos el error doctrinal que este ministerio ha cometido y que un gran número de iglesias cristianas han cometido o continúan cometiendo. ¿Cuál ha sido nuestro error? Aquí lo encontramos fácilmente cuando leemos, de día de reposo, en día de reposo vendrán todos delante de mí, dijo
Jehová. Fíjense estas palabras bien fuertes que estamos viendo aquí. Porque no creo que exista una declaración más clara que esta acerca del día que Dios desea que nos reunamos para alabarle. Aquí Dios nos deja saber claramente que el día que le agrada a Él y el día cuando toda persona, fíjense bien que aquí no dijo algunas personas, no dijo toda persona vendrá a adorarle en el milenio. ¿Y cuál es ese día? El día de reposo. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero ¿cuál es el día de reposo? Hermanos, el día de reposo comienza con la caída del sol el viernes, escuchen bien, hasta la caída del sol el sábado. Porque en ese tiempo se medía el tiempo de diferente manera. La caída del sol el viernes a la caída del sol el sábado. Ese es un día. O sea, noche y día. Amén. 24 horas. Y debido a esto, los judíos se reúnen el viernes por la noche para un servicio y el sábado por la mañana para otro. Amén. Tienen dos servicios, uno el viernes, uno el sábado. Normalmente el viernes es un servicio más corto, el del sábado es un servicio que dura el día completo. Esa es la tradición judía. Sin embargo, un gran número de iglesias cristianas han adoptado o han cambiado el día de reposo al domingo. Un gran número de iglesias cristianas han adoptado reunirse para alabar a Dios y para escuchar las predicaciones y los estudios bíblicos los domingos. Nosotros cometimos el mismo error. Amén. ¿Estamos aquí cuándo? Un domingo. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos hecho esto? Hemos cambiado o aceptado el domingo como el día de culto por tradición y no porque se nos manda en la Biblia. Escuchen bien, por tradición y no porque se nos manda en la Biblia. La realidad es que el domingo fue decretado como el día del Señor por el emperador Constantino. Y el culto dominical fue establecido por la iglesia que él fundó, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Escuchen bien. Vamos a aprender un poquitico más acerca de Constantino. ¿Quién fue Constantino? Hermanos, el emperador Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica Romana y fue responsable de establecer la observancia del domingo. En el año 321, él promulgó una ley que prohibía el trabajo manual en las ciudades y todas las transacciones judiciales. ¿Cuándo? Los domingos. Constantino ordenó la observancia, o más bien prohibió la profanación pública del domingo, es decir, que le faltaran al domingo, lo elevó a un nivel santo, no bajo el nombre de Sabatún, o sea, sábado, o dies domini, el día del Señor, sino bajo su antiguo astrológico título pagano, dies solis, día del sol. ¿Están conmigo hasta aquí? Porque tenemos que estar entendiendo estas cosas, si no, esto no va a tener sentido. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Lo hizo porque este era familiar para todos sus súbditos, para que de esta manera la ley pudiera aplicarse a los adoradores de Hércules, de Apolo, Mitras y también a los cristianos. También a los cristianos. Y debemos preguntarnos ahora, ¿existe un versículo en la Biblia que nos indique que el día de reposo fue cambiado al domingo? ¿Existe algún versículo en la Biblia que diga que el día del culto, el Sabbat, fue cambiado al domingo? Les puedo decir que en todos los años que yo llevo ministrando, yo no he encontrado ningún versículo
que haga este cambio. Hermanos, y durante este estudio que yo hice, mire que busqué, porque a las personas no les gusta admitir sus errores, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos que admitir nuestros errores. Y mira que busqué, yo decía, ¿cómo puede ser que yo he estado tanto tiempo mal? Tiene que existir algo, alguna razón por la que hemos hecho esto. No existe. No existe. Dile a la persona que tienes al lado, no existe. Hermanos, en la Biblia, la palabra domingo no existe. La palabra domingo no existe. Lo que sí encontramos es que se habla del primer día de la semana. No se habla, no se dice el domingo, se dice el primer día de la semana. Y esta aparece 8 veces. 5 de ellas son referentes a la resurrección de Jesucristo. Pero en ningún lugar en la Biblia encontramos que se nos llame a observar el domingo como el día de reunión y adoración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el culto dominical no es bíblico. No es bíblico. Despierta que tienes al lado y dile, el culto dominical no es bíblico. Algunos de ustedes están un poco sorprendidos y bastantes están bastante serios. Pero hermanos, escuchen bien. El Señor me dio convicción de esto en el 2014. Cuando yo lo presenté al concilio, cuando yo lo presenté a los pastores aquí, a los diáconos y a los ministros, esto causó gran problema. Causó gran problema. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta el cambio. Porque a nadie le gusta ver o admitir que se ha cometido un error. Y debido a esto fue que yo me he retenido, me he aguantado de presentar esto y hacer un cambio. ¿Por qué? Porque yo sé lo que puede causar. Yo sé lo que puede causar. Somos pocos, pero les aseguro que yo no quiero perder a ninguno. Pero también les aseguro que voy a perder a algunos. Voy a perder a algunos. Como lo perdí cuando lo presenté al concilio. Así que el domingo dominical no es bíblico. No es bíblico. No existe en la Biblia. Sin embargo, la tradición católica romana estableció que el domingo era el día del Señor. El día del Señor. Y lo celebró y acompañada de miles de iglesias continúa celebrando el domingo. Porque dicen que es la celebración de la resurrección de Cristo. Pero existe un gran problema en esto. Existe un gran problema en esto. Como he enseñado en otros estudios bíblicos, la muerte y resurrección de Cristo no fue como la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña. Lo siento, pero no fue así. Cuando nos fijamos en la Biblia nos damos cuenta de que esto es una herejía. Y digo esto porque según la Iglesia Católica enseña, Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Amén. Viernes Santo, domingo de resurrección. ¿Cuántos conocen esos días? Eso fue así fue como ellos enseñaron y así es como ha sido siempre, ¿verdad? Pero esta doctrina es completamente incorrecta. Completamente incorrecta. Referente a su muerte y resurrección, Cristo dijo, porque como estuvo Jonás en el corazón del gran pez 3 días y 3 noches, diles a que tienes al lado, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Despierta que tienes atrás, fueron 3 días y 3 noches. Ahora, la palabra de Dios nos dice claramente que Cristo murió alrededor de la hora 9, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Pero la enseñanza herética, la tradición que nosotros seguimos, es muy diferente.
Porque la enseñanza herética declara que Jesús murió un viernes alrededor de las 3 de la tarde. Así que de viernes a sábado, 3 de la tarde, es un día, 24 horas. Amén. De sábado a 3 de la tarde a domingo en la mañana, alrededor de 14 o 15 horas cuando mucho. No hay más. Ahora yo pregunto, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? Así que, con fijarnos en lo que la Biblia nos revela, lo que la palabra de Dios nos dice, podemos fácilmente descubrir la herejía y confiadamente afirmar que Jesús no murió un viernes y que resucitó un domingo. Para que su palabra se cumpliera, hermanos, Jesús tuvo que morir un miércoles y resucitar un sábado. Sabbat. Dile que tienes al lado, Sabbat. Vamos a hacer la matemática para ver si lo que les digo tiene sentido o no. Miércoles 3 de la tarde a jueves 3 de la tarde, un día y una noche, 24 horas. Amén. Jueves 3 de la tarde a viernes 3 de la tarde ya serían 2 días, 48 horas. Viernes 3 de la tarde a sábado 3 de la tarde serían 3 días. ¿Cuántos días son? 3 días, 72 horas. 3 días y 3 noches. Y recordemos que ellos medían el tiempo según ¿qué? La tarde. Comenzaban la tarde al día. Diferente de como nosotros lo hacemos hoy en día. Así que esto fue exactamente lo que dijo el Señor. 3 días y 3 noches. Ahora bien, algunos teólogos y estudiosos de la palabra sostienen y se aferran a la tradición herética formada por la Iglesia Católica Apostólica Romana y tratan de justificar esta creencia y declaran que decir 3 días es una forma de expresión común y que no es necesariamente 72 horas. Les voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con que decir, no, porque no, en 3 días. No quiere necesariamente decir 72 horas. Amén. Pero eso cuando estamos hablando en términos generales. No, porque en 2 días yo voy a ir allá y en 3 días yo voy a ir allá. Pero no necesariamente estamos midiendo las horas. Amén. Pero el Señor en este caso, Él no dijo que Él resucitaría en 3 días. Cuando el Señor habló en este caso, Él no habló en forma general como en otras ocasiones, sino que cuando le pidieron la señal, Él les respondió de una manera bien específica. ¿Por qué? Porque Él no dijo, no, porque en 3 días yo voy a resucitar. No, Él dijo, en 3 días y 3 noches. ¿Me están entendiendo? Hay una gran diferencia entre decir 3 días y decir 3 días y 3 noches. Puedes decir 3 días y no necesariamente ser 72 horas. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si yo digo 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son de día? 12. ¿Cuántas horas son de noche? 12. ¿Son qué? 24 horas. Son exactamente 72 horas. Amén. Pero, por amor del argumento, vamos a ignorar el número de horas que existen en un día y una noche. Nada más que para ignorar esto. Vamos a completamente ignorar a la hora que Jesús murió, según nos indica la Biblia. Completamente ignoremos la razón por la que Jesús estaba en Jerusalén. ¿Por qué razón estaba Jesús en Jerusalén? ¿Para qué? Para celebrar las Pascuas. ¿Saben qué cosa es las Pascuas? El gran Sabbat. Vamos a ignorar esto. Pero lo que no podemos ignorar es que Él dijo 3 días y 3 noches. Dile que tienes al lado, 3 días y 3 noches. Manteniendo esto en mente, calculemos nuevamente los días acerca de la resurrección de Cristo.
La tradición herética nos dice que murió un viernes. Ya que estamos ignorando o descartando todas esas cosas que la Biblia nos enseña, entonces podemos decir que el viernes equivale a un día completo. O sea, un día y una noche. Porque vamos a descartar todo eso. Al próximo día sábado, Él estuvo en el corazón de la tierra un día completo, y o sea, una noche y día. Amén. Porque estuvo noche y día el sábado. Así que hasta aquí todo va bien. Ya tenemos 2 días, 2 noches completos, porque estamos ignorando todo. Pero la tradición herética declara que al tercer día, o sea, el domingo en la mañana, Jesucristo resucitó. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué pasó con la tercera noche? ¿Qué pasó con la tercera noche? Porque si seguimos así, con esta matemática aquí, ignorando todo lo demás, entonces Jesucristo nos resucitó ¿hasta cuándo? Hasta el lunes. Hermanos, aún ignorando todo lo que la Biblia nos enseña, si Jesucristo resucitó el domingo en la mañana, todavía falta una noche. La realidad es que si Jesucristo resucitó en la mañana del domingo, esto significa que Jesucristo es un mentiroso y que no cumplió su palabra. Y yo no sé ustedes, pero yo sé que mi Padre no miente y Él cumple su palabra en todo momento. Y digo esto con tanta certeza porque Él lo dijo. Él dijo que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero no obstante todo esto, aún existen teólogos y estudiosos de la palabra que persisten en que Jesucristo resucitó el domingo en la mañana. Y usan Marcos 16:9 para probar su punto. Y leamos brevemente lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo y versículo para ver si esto puede ser verdad. Y aquí vemos que la palabra nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. A primera vista, este versículo parece indicar que Jesucristo resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. O sea, ¿cuándo? El domingo. ¿Verdad? ¿Necesitamos leerlo otra vez o están conmigo hasta aquí? Porque este versículo claramente dice que resucitó el domingo. Pero la realidad es que existe una gran controversia entre los estudiosos de la palabra y lo que este versículo declara. Y esto es algo que continuaremos explorando la semana que viene. Esto es algo que vamos a continuar estudiando acerca de la semana que viene. Amén. Porque existe gran controversia en cuanto a este libro, en cuanto a estos versículos. Amén. Así que vamos a recapitular. Amén. Lo que hemos aprendido hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora. Número 1. Como fieles cristianos tenemos que crecer espiritualmente. No podemos quedarnos estancados, hermanos. Todo cristiano fiel debe y tiene que examinar la palabra de Dios. Escúchenme bien, no crean nada de lo que yo les digo. No me sigan a mí. Sigan la palabra de Dios. Escúchenme bien, porque si no, estarán perdidos. No me sigan a mí. Dios nos dice en su palabra en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque carece conocimiento. Y todos nosotros aquí somos más que capaces de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Todos los que estamos aquí somos capaces de leer y entender muy bien lo que el Señor nos revela. Porque el Señor no esconde sus palabras. No las esconde. Número 2. Tenemos que reconocer nuestros errores y tenemos que corregirlos.
Porque si no reconocemos nuestros errores, seguimos en ellos. Y si seguimos en nuestros errores, ¿qué estamos haciendo? Pecando. Continuamos, ¿qué? Pecando. Y como he predicado en numerosas ocasiones, Dios no habita en medio del pecado. Número 3. Solamente existe un Salvador. La ley no te puede salvar. Solamente existe un Salvador y su nombre es Jesucristo, y solo por obra y gracia de Dios es que nosotros recibimos la salvación. No por seguir doctrinas de hombre, no por seguir leyes, sino por obra y gracia de Dios. Porque la realidad es que ninguno de nosotros podemos cumplir con todas las leyes. Hay más de 624 leyes. Y ninguno de nosotros podemos cumplir con todas las leyes. Número 4. Jesucristo no vino para abolir la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, sino para elevarlos, para subirlos a un lugar superior, darle más importancia. El Señor nos ha dicho que con solo un pensamiento podemos pecar. Con solo un pensamiento le faltamos a Dios. El Señor elevó la ley de Dios a un nivel superior. Número 5. Con su muerte en la cruz, Jesucristo abolió la ley del sacrificio por los pecados. Hermano, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 6. El día que le agrada a Dios, que su pueblo le alabe y le honre, es el Sabbat, el día de reposo. El día de reposo. El día de reposo comienza el viernes con la caída del sol y dura hasta el sábado con la caída del sol. Amén. Número 7. El día del culto cristiano fue cambiado por el emperador Constantino, fundador de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El día del verdadero culto cristiano fue cambiado del Sabbat al primer día de la semana, al domingo. El culto dominical no es bíblico. ¿Me están entendiendo, pueblo? Hemos cubierto bastante en este primer día. Hemos cubierto bastante en este primer día. Y quizás algunos estén un poco confusos con todo lo que les he dicho. Porque estoy rompiendo tradición. Pero nosotros los cristianos tenemos que romper la tradición y seguir la palabra de Dios. No seguir lo que los hombres enseñan, sino seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que espero que para la semana que viene, el domingo, nos veamos nuevamente. Amén. Va a haber un cambio en esta congregación. Se los digo desde ahora. Va a haber un cambio drástico en esta congregación, comenzando el primer de año. Va a haber un cambio drástico en esta congregación. Hermanos, porque yo creo que ha sido debido a mi desobediencia. Porque yo completé este estudio bíblico hace 4 años. Y yo creo que es debido a mi desobediencia que esta congregación no ha crecido más. Y el Señor me ha tocado y me ha dicho, es hora. Es hora
de que tú prediques de lo que yo te di convicción. Así que espero verlos aquí el próximo domingo para la segunda parte. Después la tercera parte será el domingo más arriba. Tendremos entonces también el servicio de Navidad, que también es algo que voy a hablar un poquitico de ello. Pero comenzando el año nuevo, comenzaremos a reunirnos. Se los dejo saber cuando terminemos el estudio. Amén. Pongámoslo de pie.